aquí comienza a haber un ingrediente perturbador, diría yo. Y es ahora donde comenzamos ahorita aquí a nuestro público a platicar la historia, pero también es importante la historia detrás de la historia, como ustedes ahorita están conociendo y estamos aquí también, nos está compartiendo Eliana. Y hay un ingrediente extra en todos estos desalojos, una acción desde la autoridad que no se había dado en otros momentos. Y es un superpoder, si le podemos llamar así, a la Fiscalía de la Ciudad de México, a una de las fiscalías que depende de la Fiscalía de la Ciudad de México. Exactamente, esto comienza en enero del año 2016, cuando un acuerdo del entonces procurador Rodolfo Ríos Garza, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el actual senador, le otorga la potestad a una fiscalía que ya existía, una fiscalía ambiental, pero era muy menor, para concentrar en esa oficina, en el tercer piso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todas las carpetas por despojo que existan abiertas y las que se abrirán. En esa acción administrativa, porque es un cambio incluso dentro de la propia estructura de la Fiscalía, ni siquiera es una ley, digo, no ha pasado tampoco por una discusión legislativa donde, bueno, se garantiza la pluralidad de los partidos y toda esta cuestión que conocemos. Ese cambio administrativo tiene una repercusión enorme, que esta fiscalía, nosotros el primer caso, el acuerdo es del, creo que si no me falla la memoria, el 25 de enero del 2016, y la fiscalía no pasa ni 10 días que ya comienza a hacer aseguramientos de estos inmuebles. Esto que estamos hablando, estas facultades, entonces no son facultades otorgadas por Congreso. No. Es un acuerdo interno. Exactamente. ¿Y qué hace esa fiscalía? Esta fiscalía, el método que nosotros hemos identificado siguiendo casos tiene 3 partes muy claras. Una es que toma el control de edificios por la sola decisión del Ministerio Público que investiga los casos, o sea, eso tampoco pasa por un juez. Que es una acción de fuerza grande, se hace con el grupo de choque de la Fiscalía, el grupo Geri, gente armada, es el grupo que se utiliza en casos de mucha violencia, como secuestros, por ejemplo. Eso en etapas muy tempranas de la investigación, nosotros encontramos casos muy breves, donde apenas como con menos de un mes de investigación se toma esa definición, digamos, no se recaba mucha información previa para generar el acto de mayor violencia. Para lograr eso se penaliza, digamos, una conducta que antes se dirimía en la justicia civil, entonces se puede acusar a quien estaba en el edificio de haber cometido el despojo, y esto se completa con que la Fiscalía también tiene la potestad de ese edificio del que tomó el control, entregarlo a quien considere, en este caso, que haya hecho o no la denuncia. Porque tenemos casos de denuncias anónimas, como el de Leonardo da Vinci 129, que luego aparece un abogado y dice esto es mío, y la fiscalía lo entrega. Denuncias anónimas. Creo que eso es muy importante, Elena, porque una de las reacciones que, pues, con razón muchas personas me han escrito o me han preguntado es, bueno, pero es que mucha gente puede llegar e invadir tu casa, o entrar y no te paga la renta y se quedan por años. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, de una acción desde el poder que no necesariamente comprueba el que tú estés despojando a alguien de su vivienda, el que tú estés ahí, incluso no. Creo que esto es un detalle no menor, porque lo que está sucediendo entonces es un mecanismo en donde una sola autoridad, sin ningún contrapeso del poder judicial o del poder legislativo, ya sea por acuerdos de ley con los partidos en Congreso o a través de una orden judicial, por ejemplo, no, nada más desde el Ejecutivo, pueden, por una llamada anónima, llegar con todo este equipo de gran fuerza a desalojar a las personas, a sacarlas de sus viviendas y después a darle esa vivienda
a quien ellos indiquen también que les habían hablado, así sea una llamada anónima. Exactamente. El problema es que es como harina de otro costal, siempre digo arena, perdón. Sí, sí. Digamos, hay como que diferenciar. La situación de la vivienda en la Ciudad de México es tan compleja que nosotros no decimos que no existan casos de invasiones, simplemente que lo que nosotros reporteamos no son esas personas. Esto me parece muy importante, Liliana. Me parece muy importante porque la gente dice, claro, es que se metieron a tu casa y no se salen. No, esto que nos estás platicando, esta historia tremenda de la Fiscalía del Despojo no tiene que ver con las personas que llegan a invadir un predio. Exactamente. Lo que nosotros encontramos es que en realidad lo que estaba haciendo la Fiscalía era cortar de cuajo con largos pleitos de vivienda, porque también existe mucha irregularidad en la Ciudad de México por un montón de motivos y a veces se critica a la gente pensando que la situación siempre es como óptima, como que siempre hay los propietarios que vienen y cobran la renta y se hacen cargo. Cuando uno llega a los edificios ve que los edificios están en muy mal estado, porque pues no había realmente ninguna persona que fuera a mantenerlos o incluso a cobrar las rentas. Y lo que pasaba ahí es que hay personas que entraron siendo inquilinos, por ejemplo, en el caso de Zapata 68, en el año 56 o 54, no lo recuerdo bien, conocieron a la dueña original del edificio, convivieron con ella porque pues ahí estaban los vecinos, y después de supieron cuando la mujer murió, y después de 6 generaciones de familias que han vivido ahí, cuando ellos tenían intentos, sabiendo que la dueña había muerto, que no tenía descendencia, que nadie venía a hacerse cargo del lugar, y cuando buscaban regularizar su tenencia, que existe esa situación, ¿no? Empiezan a aparecer interesados de quedarse con esos lugares. Con el inmueble, de decir, Entonces, digamos, ¿quién tiene más legitimidad frente a una situación que en realidad no tiene una persona que pueda realmente probar fehacientemente su propiedad? ¿Quién tiene más? Es un conflicto abierto, digamos, ¿no? Donde los vecinos, en lo que nosotros reporteamos, no tuvieron el derecho de defender o expresar esa legitimidad que ellos sostienen tener, porque nosotros hemos trabajado con gente que se ha organizado y ha tratado de levantar la voz porque realmente siente un atropello, no solo por la violencia, sino porque estaban buscando una regularización. Ahí aparece el Instituto de Vivienda, el INVI, donde nosotros hemos visto esos expedientes, donde la gente prueba que estaba en esos lugares incluso antes de la fecha donde se denuncian los despojos. ¿Qué ha pasado en ese caso particular? Pues en esos casos la gente no ha tenido, en los que fueron asegurados por la Fiscalía Ambiental, no han tenido todavía ninguna respuesta. ¿Es Zapata? ¿Qué? Zapata 68, Cuauhtémoc 166, el caso de Leonardo da Vinci 129, que bueno, ya tiene otro dueño, hay un edificio construido allí. Entonces, digamos, hay mucha gente que tenía abierto o sea, que podía probar que estaba ahí desde antes y sin embargo sufrió las consecuencias como si hubiera cometido un crimen que no cometió. Y además llegan, los sacan a familias enteras, a menores de edad, adultos mayores, adultos, y se quedan sus cosas allá adentro. Esa fue la forma... Ni siquiera pueden sacar sus pertenencias, Liliana, perdón. No, discúlpame. Siguiendo la línea de lo que me contabas, ¿no? Un poco el detrás de escena de la investigación. Sí. Esa fue la forma que nosotros nos dimos cuenta que había algo diferente. Que por dónde estaban las cosas de la gente, por qué una autoridad sí hacía desalojos y sacaba las cosas y en estos casos no. Entonces, digamos, como te digo, la curiosidad siempre es una gran herramienta para la investigación y nosotros entendimos que ahí había algo, que estaba pasando algo. Porque además la privación, como decías, de todas sus cosas, no solo dejaba a la gente en una situación tremendamente precaria, sino que además le privaba de incluso probar que había tenido esa posesión tan larga, porque ahí había documentos de todo tipo, desde IFES, que traían la dirección del sitio y podían probar que estaban ahí, no sé, cuentas, un montón de cosas, hasta los propios contratos de arrendamiento que probaban que ellos no habían entrado por la fuerza a los edificios, ¿no?